Hola mis hermanos, Dios los bendiga. Continuando con nuestra lectura de la palabra, vamos hoy al día 3 de la semana 31 y vamos al segundo libro de Reyes desde el capítulo 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, ábrenos nuestros entendimientos y danos la sabiduría, Padre precioso, para poder escuchar tu palabra y para poder ponerla en obra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones de Jehová había hecho delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo le he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de los siervos, los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo un tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de acá, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friegue y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uzá, y reinó en su lugar Amón, su hijo. El reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harún de Jobab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho su Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová, y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uzá, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Segunda de Reyes, capítulo 22, reinado de Josías.
Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedidá, hija de Adaía de Bocab. E hizo lo recto, un niño de 8 años, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Hallazgo del libro de la ley. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se le tomen cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Abor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías e Icá, Abod, Safán y Asaías a la profetisa Unda, mujer de Salú, hija de Tibba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decía el varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre lo que en él mora, todo el mal del que habla este libro que han leído al rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Segunda de Reyes, capítulo 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallados en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Reforma de Josías.
Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del cedro, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar las imágenes de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de las puertas de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó a Tofe, que está en el valle del hijo de Himón, para que ninguno pasase hijo o su hija por fuego a Moló. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melé, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre las azoteas de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón, y asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, habían edificado a Artore, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolos abominables de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombre. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que habían hecho Jeroboam, hijo de Nabán, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego en la imagen de Acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y le dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria, y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira. Las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombre, y volvió a Jerusalén. Josías celebra la Pascua. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: hacer la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecho aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Persiste la ira de Jehová contra Judá. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones
que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritos en el libro que el sacerdote Hisías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley. De toda la ley, con toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro. Con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado, y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel. Desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estaré allí. Muerte de Josías. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo, y sus siervos lo pusieron en los carros y lo trajeron muerto a Megiddo, a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Reinado y destronamiento de Joacás. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Linat. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amá, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda, para darle a Faraón Necao. Reinado de Joacim. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Roma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Amén y amén. Tremendo, ¿no? Tremendo. Reyes perversos que tuvo, que reinaron en ese lugar que un día David lo tuvo, y que Dios prometió que su descendencia estaría siempre allí. Y vemos como reyes perversos que hicieron todo lo malo ante los ojos de Dios. Pero un niño de 8 años escuchó la palabra de Jehová que habían encontrado en el libro del pacto, lo escuchó y hizo volver el arrepentimiento al pueblo de Israel. Sacó a todas las cosas que eran abominables, todas las anatemas, todos los hechiceros, brujerías, todo lo sacó, las imágenes de cera, todo. Y Dios le manda a decir: he visto tu corazón, y durante tu tiempo vivirás en paz y descansarás en paz. Y así fue. Mientras que estuvo el rey reinando, el rey Josías, Jerusalén vivió en paz. Pudo celebrar la fiesta de la Pascua después de muchos años que no la celebraban. Y tan pronto murió, vino su hijo y hizo otra vez lo malo delante de Dios. Volvió otro y también volvió a hacer lo malo delante de Dios.
Cada cual tenemos la libertad de escoger de hacer lo bueno o hacer lo malo, de obedecer la palabra de Dios o de desobedecer la palabra de Dios. Es tiempo de que nos volvamos obedientes a la palabra de Dios. Y eso trae paz, trae gozo, trae bendición. La desobediencia a la palabra de Dios trae juicio. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que Dios les hable en sus corazones y que hagamos lo que tengamos que hacer. Bendiciones, feliz día, bye bye.